darle. Buenas, mi nombre es Carlos Agüero, soy estudiante de Sistema de Calidad y Ambiente. Este video corresponde a la materia Transporte y Manejo de Fluidos. Hoy les voy a estar hablando acerca de las tuberías. Las tuberías es un sistema de tubos huecos o cilíndricos utilizados para transportar gases y a veces otro tipo de materiales. Se transporta líquidos y se transporta gases, lo que conocemos como fluidos. Esto puede ser dentro de instalaciones industriales, como por ejemplo refinerías de petróleo, fabricaciones químicas, petroquímicas, procesamiento de gas natural, plantas de generación de electricidad y en muchas otras empresas, muchos otros sistemas de producción. Las tuberías se fabrican de distintos materiales. Esto va en función de las consideraciones técnicas y económicas. Generalmente las conocemos de hierro fundido, latón, cobre, plomo, hormigón, poliestileno reforzado con fibra de vidrio, PVC, termostato, poliestileno de alta densidad. Hay distintos tipos de tubería para distintos tipos de aplicaciones dependiendo de la empresa a la cual esté relacionado el proceso. Las tuberías pueden fabricarse de distintos materiales, como por ejemplo tubos de acero. Pueden ser tubos de acero estirado o sin costura, puede ser de costura longitudinal y pueden ser de soldadura helicoidal. Pueden ser también de acero galvanizado, tubos de hierro fundido, pueden ser tubos de cobre, tubos de fibrocemento, tubos de grés y de materiales plásticos. Las tuberías son cañerías que se pueden utilizar en las hogueras o en los hogares para suministrar y drenar fluidos, como desechos, como por ejemplo desechos de agua, también como tuberías de ventilación. Es decir, en los hogares sirven para darnos, llevar el suministro de agua y para drenar lo que es el agua que estamos utilizando y también como suministros de ventilación. Representan la mayoría de tuberías utilizadas en las aplicaciones municipales, enterradas por distribución de agua potable, redes de aguas residuales. Son de materiales inflamables, no aptas para contener líquidos que demuestran que temperaturas muy altas. Estos son, por ejemplo, los de poliestileno. La diversidad de usos que se puede dar a este tipo de tuberías es amplio porque su diámetro es similar a las tuberías de cobre. Acerca de lo que son los accesorios, que son aquellos que para poder transportar un fluido dentro de un proceso se necesitan dispositivos que permitan hacerlo de manera eficaz y práctico. Para esto se utilizan los tubos y el sistema de tubería, pero además se utilizan los accesorios que son forma parte de lo que va a tener dentro el sistema de proceso. Pueden ser accesorios como válvulas, conexiones que nos permiten abarcar todo el transporte de estos sistemas de tuberías. Se caracterizan por no tener diámetros iguales de las tuberías y se caracterizan también por trabajar a presiones y temperaturas diferentes. Los elementos de conexión adicionales a las tuberías sirven para hacer cambios de trayectoria y para traer cambio de diámetro en el diámetro principal del que venimos trabajando. Entre los accesorios más comunes nos encontramos el niple, que es un tramo de tubo de no más de 30 centímetros de largo, con uno o dos extremos. La T es el elemento de la tubería que, como su nombre lo indica, tiene forma de T, pero sirve para hacer una derivación del ramal principal. Una reducción, que es una conexión que se utiliza con tuberías de más de 2 pulgadas de diámetro, generalmente con extremos bixelados. El codo es una conexión forjada prefabricada de 15 grados, 90 grados o 180 grados, con extremos soldados o roscados para que su aplicación sea para un cambio de dirección en el sistema principal. Tuerca unión sirve para dar diámetros menores a la tuerca a la aplicación principal. Restringida con varias especificaciones por tener una conexión roscada, su uso es para unir distintos tipos de equipos. Reducción o bushing, conexión roscada interior, exteriormente su aplicación es para conectar tuberías roscadas de diferentes diámetros. Tapón o capucha, conexión utilizada para el final del tramo de una tubería para obstruir el flujo. Tapón macho, cuenta con una rosca tipo macho y su función es taponar
Los sistemas donde requieren la seguridad por escurrimiento, alta presión de fluidos y difíciles de contener difícilmente por venteo o drenaje. Las válvulas se puede definir como un elemento mecánico el cual puede iniciar, detener o regular la circulación de líquidos o gases mediante piezas móviles que abren y cierran de forma parcial, total el paso del fluido. Los tipos de válvulas más comunes de abrir y cerrar son válvulas de esfera o de bola, válvulas de compuerta, válvulas de asiento o mariposa. También están las válvulas de retención o antirrobo, válvula de capleta, pie de disco, válvula de regulación, que su misión es regular el caudal, la presión o la temperatura de un fluido. En este tipo de válvula encontramos válvulas de equilibrio o de calefacción que pueden ser manuales o automáticas. Es importante conocer el tipo de fluido que pasa a través de una válvula, ya que ciertos fluidos pueden ser peligrosos o dañar a la propia válvula. Lo primero que debemos hacer es conocer la medida de la tubería que se va a utilizar. El diámetro. A esto le llamamos diámetro nominal. Existen dos tipos de válvula, de paso total o reducido, paso reducido. El paso interior es un diámetro menor que el de la tubería. Y el del paso total es que el diámetro interior es igual a la tubería. Las válvulas están formadas por multitud de piezas diferentes fabricadas de distintos materiales. No obstante, hay dos características comunes en todos ellos. Número 1, deben ser resistentes a la corrosión, a la acción corrosiva del fluido que pasa a través de ella. Es decir, que el fluido que pasa no debe de ser corrosivo para la válvula. Y número 2, la válvula no debe alterar las propiedades del fluido que circula a través de ella. Los tipos de válvula pueden ser según su servicio. Ventiladores helicoidal. Son ventiladores aptos para mover grandes caudales de aire con bajas presiones. Son de bajo rendimiento. La transferencia de energía se produce mayoritariamente en una forma de presión dinámica. Se aplica en circulación y extracción de aires en naves industriales. Se instalan en pared sin ningún conducto. Son utilizados con el objetivo de mover grandes cantidades de aire. También contamos con los ventiladores tubo axial, que tienen un rendimiento algo superior al anterior y es capaz de desarrollar una presión estática mucho mayor. Por su construcción son aptos para intercalar en conductos. Se utilizan en instalaciones de ventilación y calefacción de aire acondicionado que requieren altos caudales con presiones medianamente bajas. También se utilizan en algunos sistemas industriales como cabinas de extracción de vapores en pintura y localizadas en sopladores. Es un dispositivo mecánico que consiste de aspas móviles que tienen la función de forzar la circulación del aire a través de un venturi, que es una reducción que causa un incremento de la presión del aire que se mueve a través del mismo. Su clasificación es centrífugo o axial. Entre los centrífugos se denominan sopladores centrífugos por operar en aplicaciones donde se requiere una baja presión y un alto caudal de funcionamiento. Los compresores tienen un propósito básico que es el de suministrar un gas a una presión más alta del que originalmente existía. El incremento de la presión puede variar de unas cuantas onzas a unas miles de libras por pulgada cuadrada y los volúmenes manejados de unos pocos pies cúbicos a unos cientos de miles. La compresión tiene una variedad de propósitos, que es transmitir una potencia para herramientas neumáticas, aumentar procesos de combustión, transportar y distribuir gas. Rotámetro. Es un dispositivo que mide el caudal volumétrico que circula por un tubo cerrado. Pertenece a la clase de elementos de medición denominados caudalímetros de área variable, los cuales miden el caudal permitiendo que la sección transversal por donde pasa el fluido varíe, produciendo un efecto medible. Un rotámetro consiste en un tubo cónico típicamente hecho de vidrio con un flotador. El manómetro. El manómetro es un instrumento de medición para la presión de fluidos en recipientes cerrados y se distinguen de dos tipos de manómetros, según se emplean para medir. El tubo Venturi es un conducto con un estrechamiento corto entre dos tramos en una forma cónica.
disponiendo de dos medidores de presión, uno en la sección ancha y otro en la sección estrecha. Se obtendrá la disminución exacta de dicha presión y se podrá calcular el caudal a una velocidad y la velocidad del fluido. Con el empleo de este dispositivo es posible, por tanto, acelerar la velocidad y la circulación de un fluido. Un ejemplo de su aplicación y su funcionamiento básico es el de un carburador, que puede dosificar correctamente la mezcla de aire y de combustible destinada a la combustión. En esos casos, el aire pasa a través de un tubo de Venturi, cuya sección estrecha se comunica con la cuba de combustión. El aumento de velocidad y la caída de presión que se producen en el estrechamiento hacen que el carburador aspire el combustible y lo mezcle con el aire, gracias a que el dispositivo permite una medición del caudal y de las presiones. Placas de orificio. Las placas de orificio es un dispositivo que permite medir el caudal de un flujo que pasa por una tubería. Constan de un disco con un orificio en el centro y este se coloca perpendicular a la tubería. Es un elemento de medición primario, pero es muy utilizado debido a su facilidad de uso, bajo precio y poco mantenimiento y una gran eficiencia. La tubo Pitov es un instrumento de importancia en la ingeniería, ya que permite calcular directamente la presión total o pérdida de carga asociada a volumen de caudal para estimar la velocidad del fluido. Gracias a este tipo de medición, el tubo Pitov es considerado como el medidor de caudal volumétrico, ya que se puede calcular el flujo del fluido a través de su velocidad y su relación con las propiedades del fluido. El tubo Pitov debe su nombre al inventor Henry Pitov, quien lo inventó para medir la velocidad del río Sena.